y esto lo hace particularmente interesante. No solo eso, sino que se ha propuesto que el citocromo C participa en el propio mecanismo de permeabilización de la membrana, participa en el mecanismo de salida hacia el citosol. ¿Cómo es esto? Bueno, en condiciones preapoptóticas aumenta el estrés nitrooxidativo de la membrana y también aumenta la cantidad de lípido cardiolipina en las membranas mitocondriales. El citocromo C experimenta un cambio conformacional, y este cambio conformacional le permite adquirir actividad peroxidasa, peroxidar los lípidos de la membrana y liberarse de esta para poder ser traslocado al citosol. De esta forma, esta función que vamos a llamar ganancia de función preapoptótica, que tiene que ver con la permeabilización de la membrana, ocurre en el mismo lugar que la función nativa, la función canónica. De esta forma, el equilibrio, el balance de estas dos funciones no está dado por la sublocalización celular, sino que está dado tanto por factores intrínsecos de la proteína como por los cambios en el entorno que sufre la mitocondria en condiciones preapoptóticas. De esta forma, nos resulta muy relevante y relativamente sencillo de estudiar este balance, debido a que nos podemos centrar en estos factores intrínsecos. Entonces, el objetivo general de esta tesis es comprender mejor los determinantes estructurales y dinámicos de las distintas funciones de citocromo C y del balance entre ellas. Obviamente este es un objetivo bastante amplio y por lo tanto lo hemos dividido en 3 objetivos específicos. En primer lugar, vamos a caracterizar el detalle atomístico de un cambio conformacional que vamos a usar como modelo de la ganancia de función de actividad preapoptótica. En segundo lugar, vamos a estudiar los efectos de perturbaciones estructurales y dinámicas en las funciones de citocromo C. Y por último vamos a estudiar los efectos del campo eléctrico local en las funciones de citocromo C y en el balance sobre ellas. Estos 3 objetivos como ejes ordenadores de la tesis son de alguna forma los capítulos de resultados de la tesis, y también van a ser los ejes ordenadores de esta charla. La charla va a tener 3 secciones, una para evaluar cada uno de estos objetivos específicos. Bien, yo comenté que tanto la función canónica como la ganancia de función preapoptótica ocurren en las inmediaciones o cuando el citocromo se encuentra absorbido interactuando con la membrana mitocondrial. Entonces, nosotros nos va a interesar hacer experimentos que mimeticen, al menos en algún grado, esta asociación. De esta forma, vamos a utilizar este sistema modelo, que son electrodos modificados. Vamos a trabajar con electrodos metálicos, tanto de plata como de oro, sobre los cuales vamos a formar monocapas autoensambladas, o SAM, por sus siglas en inglés, formadas de N-alcanotioles que van a estar funcionalizados en sus puntas. De esta forma, estas puntas van a presentar alguna funcionalización química, en general grupos carboxilatos y grupos oxidrilos. Este tipo de sistema modelo tiene la ventaja de biomimetizar, al menos en algún grado, las condiciones de absorción del citocromo sobre la membrana. Además, es posible realizar experimentos sobre este tipo de electrodos modificados. En primer lugar, la transferencia electrónica está permitida, por lo cual podemos utilizar técnicas electroquímicas para caracterizar la transferencia electrónica del citocromo en estos entornos. En particular, en esta tesis vamos a usar muchísimo voltametrías cíclicas que nos permiten calcular tanto factores termodinámicos como cinéticos de la transferencia electrónica. Por otro lado, el citocromo absorbido en estas condiciones podemos medirlo utilizando espectroscopía Raman resonante amplificada por superficies y resueltas en el tiempo. ¿Qué son todas estas palabras? Bueno, la espectroscopía Raman es una espectroscopía vibracional, es decir, que nos permite evaluar el estado vibracional de la proteína, y cuando se la hace resonante con el hemo, cuando se trabaja en determinadas condiciones de excitación de la muestra, es posible amplificar selectivamente y prácticamente únicamente los modos vibracionales del hemo. De esta forma tenemos una espectroscopía que nos permite únicamente muestrear el hemo, es decir, el sitio activo de la proteína. Además, va a estar amplificada por superficies, porque el citocromo se encuentra en las inmediaciones de estos electrodos modificados, y cuando se encuentra en las inmediaciones de superficies de determinadas características, las bandas experimentan procesos de amplificación, y en algunos casos también vamos a mostrar experimentos resueltos en el tiempo. Ahora, ¿por qué es útil? Bueno, yo les comenté que mediante espectroscopía Raman íbamos a poder caracterizar selectivamente los modos vibracionales del hemo, y estos modos vibracionales, es decir, la posición de las bandas, sus anchos relativos y sus intensidades relativas, son particularmente sensibles al estado redox, al estado de coordinación y al estado de spin del hemo. De esta forma, esta técnica nos permite caracterizar cómo se encuentra el hemo en las distintas muestras en las que estamos trabajando.
Esto nos permite de vuelta calcular propiedades termodinámicas y cinéticas de la transferencia electrónica y también propiedades termodinámicas y cinéticas asociadas a cambios conformacionales que puede experimentar el citocromo C. Además, en esta tesis realizamos experimentos de simulaciones de dinámica molecular, los hicimos en colaboración con la doctora María Ana, que es investigadora de nuestro grupo, para complementar un poco los resultados experimentales. Bien, ahora sí, habiendo contado cómo hicimos los experimentos, voy a contarles la primera sección de resultados, que tiene que ver con la caracterización del detalle atomístico de un cambio conformacional que usamos como modelo de la ganancia de función pro-apoptótica. Bien, yo comenté unos minutos atrás que para que el citocromo pueda ganar esta función pro-apoptótica debe experimentar un cambio conformacional donde se pierde la metionina 80 como ligando axial, y de esta forma esta nueva conformación va a ser la que presente la actividad peroxidasa que va a peroxidar la membrana y va a finalmente liberar al citocromo. Lamentablemente, in vivo aún no tenemos información determinante de cuál es la coordinación del hemo en estas condiciones, y tampoco tenemos información determinante de cuál es el estímulo que gatilla este cambio conformacional. Por lo tanto, en esta tesis vamos a usar un cambio conformacional en particular, que es el reemplazo de la metionina 80 como ligando axial por una lisina, como modelo de esta ganancia de función pro-apoptótica. ¿Por qué? Porque esencialmente este cambio conformacional cumple con los requisitos básicos para modelar esta ganancia de función pro-apoptótica, es decir, experimenta una pérdida de metionina 80 como ligando axial sin cambios demasiado importantes a nivel de estructura secundaria. Este cambio conformacional es un equilibrio relacionado con el pH, se observa que tiene un pKa de 9,4 y por lo tanto históricamente este cambio conformacional ha sido llamado transición alcalina. Sin embargo, distintas modificaciones posttraduccionales y la aparición natural de distintas mutantes puntuales logran bajar este pKa hasta valores prácticamente fisiológicos. Por ejemplo, la proteína nitrada en la posición 74, en la tirosina 74, que es una modificación traduccional que ocurre naturalmente en la célula, presenta un pKa de 7,4. De esta forma, esta especie, que parecía no ser relevante a pH fisiológico para la proteína silvestre, cuando la tirosina 74 es nitrada, aparece en concentraciones relevantes. Y esta modificación posttraduccional es muy relevante porque puede aparecer en condiciones de alto estrés nitrooxidativo. Acá les muestro la posición de la tirosina 74 respecto a la estructura de la. Ahora bien, nos surge una pregunta. ¿Ocurre la transición alcalina en nuestro modelo biomimético? Esta pregunta viene de la mano de que esta transición alcalina, este cambio conformacional, había sido bien caracterizado para la proteína en solución y no para la proteína en nuestras condiciones. Así que en primer lugar lo que hicimos fue estudiar el espectro Raman en función del pH de la proteína silvestre, y vimos que el espectro Raman sufre cambios que son consistentes con el reemplazo de una metionina 80 por una lisina. No solo eso, sino que utilizando el método de análisis espectral de componentes, logramos determinar las concentraciones relativas tanto de la conformación nativa como de la conformación alcalina en función del pH, pudiendo construir este diagrama de especiación de la muestra y calculando un pKa, que dio 10, lo cual es un poco más alto que el de la proteína en solución. A continuación decidimos estudiar la muestra utilizando voltametría cíclica. Se puede ver que a pHs relativamente neutros o no tan altos, no tan alcalinos, aparece una única cupla redox. Sin embargo, cuando aumenta el pH aparece una segunda cupla redox, 400 milivolts corrida hacia valores más negativos, lo cual es consistente de vuelta con un reemplazo de metionina 80 por una lisina. Estudiando la dependencia del área con el pH, pudimos reconstruir también este diagrama de especiación y obtener un valor de pKa que es de 10,4, que es un poco más alto que el obtenido por Raman, pero que aún así nos parece que son consistentes entre sí. De esta forma pudimos caracterizar el sistema para el citocromo nativo absorbido, viendo que esencialmente hay 4 especies, es un equilibrio de 4 especies, perdón, el citocromo nativo oxidado, el citocromo nativo reducido, el citocromo alcalino oxidado y el citocromo alcalino reducido. Además, con los métodos experimentales que mostré previamente, pudimos determinar las constantes de las transformaciones entre las distintas especies. La única que no pudimos determinar fue esta cuarta constante, que la calculamos a partir de este pequeño ciclo termodinámico.
es muy interesante que este pKa entre la forma entre la forma nativa reducida y la forma alcalina reducida es muy alto, lo que implica que esta especie presenta concentraciones prácticamente nulas en todo el rango de pH de soluciones acuosas. Y esto nos dio una idea. Se nos ocurrió que podíamos hacer experimentos de perturbación del potencial a pH alcalino para muestrear la... ¿Cómo es esto? Pensemos el siguiente experimento. Inicialmente me encuentro a un potencial muy reductor y a un pH muy alcalino. En estas condiciones, la especie predominante va a ser esta. Pero si me paso a un potencial muy oxidante y sigo a pH muy alcalino, es decir, hago un pulso de potencial a pH constante y alcalino, la especie predominante va a ser esta o va a ser un equilibrio entre esta y esta. Ahora, si esta es la especie inicial y esta es la especie final, este es de alguna forma el reactivo, esta forma es el producto de este proceso acoplado a un pulso de potencial, para llegar de acá, de acá a acá, no va a poder llegar en un único paso. Esto no va a poder ser un proceso concertado, sino que va a tener que pasar por algún intermediario. Y debido a que este pKa es inusualmente alto, el intermediario debe ser necesariamente esta especie. De esta forma, estos equilibrios acoplados que muestro acá, estos pasos cinéticos acoplados que muestro acá, representan lo que nosotros esperamos que ocurra con las especies en función del tiempo. Se puede observar que, en primer lugar, vamos a estar muestrando un paso de transferencia electrónica clásico, pero en segundo lugar, lo que vamos a estar muestreando es la transición alcalina, que va a estar relacionada con estas constantes aparentes K3 y K4. Bien, entonces decidimos tratar de estudiar cómo se comportan estas especies en función del tiempo cuando hacemos este experimento de pulso de potencial, y para eso utilizamos espectroscopía Raman resuelta en el tiempo. En el grupo de Daniel tenemos muchísima experiencia en este tipo de experimentos, donde esencialmente lo que podemos acoplar un pulso láser que aparece a un tiempo delta que está corrido del inicio del pulso de potencial. Y si realizamos este experimento muchas veces, logramos obtener espectros de buena calidad que podemos analizar mediante el análisis espectral de componentes. Lo que se ve con estos experimentos en función del tiempo es que a medida que aumenta el tiempo van desapareciendo estas bandas que yo muestro acá en rojo, que son las correspondientes a la especie nativa reducida, y por el otro lado van apareciendo las bandas correspondientes a la especie que nosotros creemos que debería ser un intermediario y la especie que debería ser un producto. Lo cual es consistente con este mecanismo que nosotros esperamos que represente lo que va a ocurrir. No solo eso, sino que podemos calcular las concentraciones relativas de las tres especies en función del tiempo y construir estos perfiles de concentración, y a partir de esto podemos determinar las constantes aparentes K1, K2, K3 y K4, simplemente ajustando los datos experimentales. Ahora bien, para poder hacer una interpretación más completa de estas constantes aparentes K1, K2, K3 y K4, deberíamos tener una idea, una noción de cómo es el mecanismo de la transición alcalina. Para eso proponemos utilizar como mecanismo modelo el mecanismo que ha sido mostrado que ocurre para la proteína en solución. Este mecanismo consta de dos pasos. En primer lugar es una deprotonación, que está dominada por esta constante KH, y que corresponde a un residuo, que vamos a llamar residuo disparador, y que aún no ha sido correctamente identificado en bibliografía. En segundo lugar, ocurre el intercambio de ligandos en sí, ocurre todo el movimiento proteico asociado al intercambio de ligandos, por las constantes Kf y Kb. Si combinamos este mecanismo con las constantes aparentes K1, K2, K3 y K4, obtenemos estas tres relaciones que son fundamentales. En primer lugar, la constante aparente K3, que es la que determinamos experimentalmente, debe ser sigmoidea versus el pH, y debe ser una sigmoidea centrada en el pKh, que es el KH del residuo disparador. En segundo lugar, K4 debe ser igual a Kb, y por lo tanto debe ser constante con el pH. Y por último, el pKa puede reconstruirse, puede calcularse a partir de las constantes intrínsecas del mecanismo, dada esta relación. Bueno, en primer lugar lo que hicimos fue estudiar cómo se comportan las constantes K3 y K4 versus el pH para la proteína silvestre, y lo que vemos es que la constante K3 versus el pH parece presentar una relación creciente, a pesar de la importante barrera de error que tenemos, pero no parece presentarse como una sigmoidea.
Sin embargo, los experimentos que estamos mostrando acá se pueden realizar a una ventana de pH relativamente pequeña, por lo cual es probable que lo que está ocurriendo es que la sigmoida no la estamos muestrando entera, debido a que el pKh, que es el centro de la sigmoida, presenta un pH muy alto. Por otro lado, K4 sí parece ser constante con el pH, o relativamente constante, lo cual es consistente con el mecanismo propuesto. A continuación decidimos estudiar otra variante, que es la variante nitrada en la posición 74, la cual obtuvimos y purificamos en el laboratorio de nuestro colaborador, el Dr. Radi, en Montevideo, Uruguay. Y decidimos utilizar esta variante porque presenta un pKa de 7,4, que es muchísimo menor al de la variante, silvestre. Perdón. De esta forma, es probable que la ventana del experimento podía ampliarse. Y efectivamente lo que vimos cuando analizamos K3 y K4 versus el pH, es que K3 sí presenta un comportamiento sigmoideo versus el pH, y que K4 presenta un comportamiento relativamente constante versus el pH. De esta forma pudimos concluir que el mecanismo que propusimos para este proceso sí representa los datos experimentales, al menos para esta variante en particular. A continuación decidimos presentar los datos de otra forma, decidimos linealizar la forma de K3, ya sabiendo que esta forma debía representar los datos de la variante nitrada, y lo que vimos es que ahora sí, tanto para la variante nitrada como para la variante silvestre, esta representación linealizada de los datos es lineal, justamente, lo cual es consistente con el mecanismo propuesto. De esta forma, podemos decir que el mecanismo es consistente con los datos experimentales para las dos variantes, obviamente teniendo en cuenta que las barras de error son importantes. Una cosa interesante es que a partir de estas formas linealizadas, podemos determinar las constantes intrínsecas del mecanismo, Kf y Kh, y a partir de K4 podemos obtener la constante del mecanismo Kb. Bien, en esta diapositiva voy a resumir los datos obtenidos. Estas son las constantes intrínsecas del mecanismo para la proteína silvestre, para la proteína nitrada en la variante en la tirosina 74, perdón, y para la variante silvestre en solución que obtuvimos de literatura. Y les voy a ir llevando por la tabla por los datos más interesantes. En primer lugar, yo había dicho que es posible reconstruir el pKa a partir únicamente de los datos intrínsecos del mecanismo, y lo que vemos es que los resultados son muy consistentes con los pKa obtenidos mediante experimentos estacionarios, es decir, pKa totalmente independientes de los datos intrínsecos del mecanismo. Esto es información que le da robustez, una vez más, a nuestro mecanismo y a nuestros datos experimentales. En segundo lugar, lo que vemos es que el valor de Kb aumenta a más de 2 órdenes de magnitud cuando la proteína es absorbida, y que este aumento en Kb es el principal responsable del aumento en el pKa de la transición alcalina que observamos cuando la proteína pasa a estar en solución a estar absorbida. Y el último resultado interesante que encontramos es que cuando la proteína es nitrada en la posición 74, el pKh, es decir, el pKa de este residuo disparador que no conocemos, disminuye hasta en aproximadamente 2 unidades, lo cual es responsable de la disminución en el pKa que se observa para la variante nitrada en la posición 74 versus la variante silvestre. De esta forma, lo que estamos diciendo es que la nitración en la posición 74 disminuye en 2 unidades el pKa del residuo disparador, del residuo del que no tenemos idea de la identidad. ¿Será que la tirosina 74 es el grupo disparador? Bueno, a continuación decidimos chequear esta hipótesis. En primer lugar, lo que hicimos fue estudiar el pKa del nitrofenol 74. Esto lo hicimos utilizando espectroscopía Raman resonante una vez más, pero ahora no en resonancia con el hemo, sino en resonancia con el nitrofenol deprotonado. De esta forma, la banda naranja corresponde a este nitrofenol deprotonado y va a aumentar su intensidad a medida que el nitrofenol 74 se vaya deprotonando. Estudiando la evolución de la intensidad en función del pH, normalizada, claro está, pudimos determinar un pKa que dio 8,3, lo cual es levemente distinto a 8,9, que es el pKa del grupo disparador que habíamos obtenido previamente. De esta forma no podemos ni afirmar ni desechar que la tirosina 74 sea el grupo disparador. A continuación decidimos hacer otra prueba. Decidimos trabajar con una proteína que no pueda ser deprotonada en su posición 74. Es decir, trabajar con la proteína que presenta una mutación de la tirosina 74 por una fenilalanina. De esta forma, el residuo 74 no puede ser deprotonado, y si este residuo es el grupo disparador, se espera que o no ocurra la transición alcalina, o que presente propiedades profundamente distintas al de la variante silvestre.
lo que vemos es que no solo ocurre la transición alcalina para esta variante, sino que el pKa que presenta es aproximadamente idéntico al pKa, o idéntico en realidad, al pKa de la variante silvestre. De esta forma podemos desechar que la tirosina 74 es el grupo disparador. A continuación, hicimos otra cosa que no voy a contar en profundidad acá, pero quiero nombrar brevemente, que fue estudiar el pKa de todos los residuos de protonables de la proteína y evaluar si alguno sufría algún cambio cuando la tirosina 74 era nitrada. Es decir, estamos buscando otro candidato grupo disparador que no sea la tirosina 74, pero que sí se vea afectado porque la tirosina 74 es nitrada. Y no encontramos ningún residuo que presente propiedades que presente estas propiedades que estamos buscando. Por lo tanto, lo que pudimos concluir es que no parece haber ningún candidato a residuo disparador. Tenemos un montón de información nueva sobre el grupo disparador, pero no parece haber ningún candidato. ¿Será que estamos enfocándonos mal en la búsqueda de un único residuo? Bueno, para terminar, lo que hicimos fue estudiar el perfil entero de la red de puente de hidrógeno de la proteína, y bueno, en realidad especialmente centrados en las regiones más flexibles de la proteína, que son las que están involucradas en el cambio conformacional. Lo que muestro acá son los perfiles de puente de hidrógeno, esencialmente son los porcentajes de permanencia de puente de hidrógeno en función de todos los puentes de hidrógeno, no importa cuáles son, solo que sepan que son los más relevantes en las regiones más involucradas en la transición alcalina. Y lo hicimos para la proteína silvestre que presenta la lisina 72 de protonada, la 73, la 79, para la proteína que presenta la tirosina 74 nitrada, y para la que presenta esta tirosina nitrada y deprotonada. De esta forma, lo que vemos es que la deprotonación de la lisina 73 disrumpe en mayor grado la red de puentes de hidrógeno de la proteína, y que las modificaciones que presenta la deprotonación de este residuo son más o menos similares a las que presentan cuando se nitra y se deprotona la tirosina 74. De esta forma, la deprotonación de la lisina 73, y la nitración y deprotonación de la tirosina 74 modifican de igual forma o de formas muy semejantes la red de puente de hidrógeno. Pero no solo eso, sino que hay dos puentes de hidrógeno que nos resultaron particularmente interesantes. El puente de hidrógeno que une la lisina 73 con el glutamato 66, y el que une la lisina 73 con el glutamato 69. Estos dos puentes de hidrógeno se encuentran bastante formados para la proteína silvestre, es decir que en condiciones nativas la lisina 73 se encuentra de alguna forma atrapada en esta red de puentes de hidrógeno, pero tanto la deprotonación de la lisina 73 como la nitración y deprotonación de la lisina 74 lo que llevan es a una disrupción muy importante en estos puentes de hidrógeno. De forma tal que nosotros nos imaginamos que de esta forma se libera la lisina 73 y que puede ingresar a la cavidad del hemo para coordinarlo, porque esta lisina 73 es uno de los candidatos a coordinar el hemo en la forma alcalina, en el conformero alcalino. Bien, con todo lo que les conté ahora, pudimos sacar las siguientes conclusiones. En primer lugar, la transición alcalina sí ocurre en las condiciones biomiméticas para la proteína absorbida, aunque el pKa se ve afectado. Pudimos determinar un mecanismo que es el mismo que se observa para la proteína en solución, pero no solo eso, sino que pudimos hacer la siguiente interpretación microscópica de los pasos del mecanismo. En primer lugar, para la forma nativa, la lisina 73 se encuentra atrapada por estos puentes de hidrógeno con estos dos glutamatos, y estímulos, que puede ser un aumento del pH o un aumento del estrés nitrooxidativo, disrumpen la red de puentes de hidrógeno en esta región, liberando la lisina 73 y permitiéndole ingresar a la cavidad del hemo, segundo paso que va a estar dominado por las constantes Kf y Kb. Bien, voy a tomar un poco de agua. Ahora les voy a contar la siguiente sección, que es el estudio de los efectos de perturbaciones estructurales y dinámicas en las distintas funciones del citocromo C. Bien, la motivación de esta sección tiene que ver con que está muy bien caracterizado que las inmediaciones del hemo, es decir, el hemo y los ligandos de primera y segunda esfera, afectan profundamente las propiedades de la transferocromo C. Sin embargo, la matriz mitocondrial, aunque se sabe que en algunos casos afecta, no se encuentra bien estudiado, bien estandarizado cómo son los efectos de modificaciones en la matriz estructural sobre estas propiedades. Entonces nos interesa caracterizar un poco eso. Como modelo de la función canónica vamos a estudiar la transferencia electrónica entre el citocromo C y el electrodo, de esta forma que el electrodo va a actuar como el partner de electrones, es decir, va a suplantar a sus donores y aceptores naturales de electrones. Sí.
¿Y qué propiedades nos interesa caracterizar en estas condiciones? Bueno, en primer lugar nos interesa caracterizar el valor del potencial redox, que sabemos que tiene que estar finamente regulado, y también nos interesan las propiedades cinéticas. Bien, para hacer un estudio de las propiedades cinéticas nos vamos a valer de modelos. En primer lugar, podemos pensar en el modelo del régimen no adiabático de Marcus. Para la constante de transferencia electrónica en este régimen no adiabático está dado por esta ecuación, y depende de dos parámetros intrínsecos del sistema, que son el acoplamiento electrónico y la energía de reorganización. La energía de reorganización da cuenta de la diferencia de energía estructural entre reactivos y productos, y el acoplamiento electrónico tiene que ver con el solapamiento de las funciones de onda, y está definido por la capacidad de tunelear del electrón entre el electrodo y la proteína. De esta forma, es esperable que el acoplamiento electrónico presente una dependencia exponencial con la distancia. Sin embargo, nuestros resultados experimentales muestran que el acoplamiento electrónico no presenta una relación exponencial con la distancia, solo a distancias relativamente largas. De esta forma podemos decir que el régimen no adiabático de Marcus solo se puede aplicar en estas regiones, mientras que la constante de transferencia electrónica no presenta esta relación exponencial con la distancia a distancias cortas. Por lo tanto, necesitamos un nuevo modelo para tratar el sistema en esta región. Bueno, para eso en esta tesis utilizamos el modelo Matyushov, que es un modelo, hay varios, pero elegimos este, que es un modelo que incorpora pequeños movimientos en la interfaz proteína-SAM. Es decir, este modelo incorpora que la proteína, que está acá en la interfaz con la monocapa, puede sufrir pequeños movimientos y los modela como un resortito. De esta forma, estos movimientos afectan la constante de transferencia electrónica, siempre y cuando el tuneleo sea lo suficientemente rápido. Si el tuneleo es suficientemente lento, es el limitante de la transferencia electrónica, y por lo tanto nos encontramos en el régimen no adiabático, porque es cuando el tuneleo es lo suficientemente lento. Sin embargo, si el tuneleo es suficientemente rápido, los efectos dinámicos introducidos en este paso de transferencia electrónica van a ser los determinantes, y de esta forma se define este régimen de control dinámico o régimen de control friccional de la transferencia electrónica. Ahora la constante de transferencia electrónica se escribe de esta forma, no voy a entrar mucho en detalle en esta ecuación, pero sí lo que les quiero llamar la atención es que la energía de activación en el régimen de control dinámico presenta una forma funcional que es distinta al de la energía de activación en el régimen no adiabático. De esta forma, dos parámetros que nos va a interesar caracterizar de la transferencia electrónica van a ser las energías de activación, tanto en el régimen de control dinámico como en el régimen no adiabático. Y esto se suma al potencial, que era la tercera propiedad que nos interesaba caracterizar de las propiedades de transferencia electrónica. Un dato interesante, bueno, en la tesis yo hice una discusión bastante larga para validar que se puede usar el modelo de Matthews, yo no la voy a contar acá, pero les voy a contar uno de los resultados más interesantes, que es que sabemos que la constante de transferencia electrónica depende de la viscosidad relativa del medio, y el modelo de Matthews es exitoso, en realidad el modelo de Matthews con posteriores modificaciones, perdón, es exitoso para describir esta dependencia de la constante de transferencia electrónica con la viscosidad relativa, cosa que no puede hacer el modelo de Marcus, y esto es muy relevante porque la viscosidad está muy regulada en medios biológicos. Por ejemplo, en el entorno de la mitocondria, la viscosidad puede aumentar hasta 2 órdenes de magnitud cuando la mitocondria entra en condiciones preapoptóticas. Bueno, ahora sí les voy a contar un poco nuestro modelo de perturbación de la matriz proteica. Yo les dije que lo que nos interesaba era entender cómo las perturbaciones en la matriz proteica afectaban las propiedades del citocromo C. Entonces les voy a contar cuál es nuestro modelo. Bueno, este modelo lo desarrollamos, o estos modelos lo desarrollamos en colaboración, una vez más, del laboratorio del doctor Rafael Radi en Uruguay, y esencialmente lo que propusimos fue modificar 3 residuos en particular. En primer lugar, decidimos modificar la tirosina 74, nitrándola, y el fundamento para esto son las propiedades particulares que presenta en su transición alcalina, como conté en el capítulo anterior. En segundo lugar, decidimos modificar la tirosina 67, mutándolo por una fenilalanina. Este residuo es muy interesante porque es primero un residuo de segunda esfera del LEMO, y además se ha mostrado que tiene tanto propiedades de transferencia electrónica como de transición alcalina muy particulares. Por último, decidimos perturbar el glutamato 66, mutándolo por una glutamina, de forma tal, y esto es relevante porque este glutamato se ha propuesto que presenta un puente de hidrógeno con la tirosina 74, y además es el primer vecino de la tirosina 67, lo cual puede actuar como nexo entre el sitio activo de la proteína y las regiones externas más dinámicas de la proteína.
Y lo que hicimos para evaluar los posibles efectos sobre sobre la estructura y la dinámica de la proteína fue evaluar qué ocurre en las regiones más dinámicas. Es decir, en el bucle omega 25, en el bucle omega 4057 y en el bucle omega 7085. Y para evaluar los efectos en estos bucles omega, lo que hicimos fue realizar dinámicas de simulaciones computacionales. Esencialmente evaluamos cómo se comportan los RMCF en función del número residuo para las 4 variantes que trabajamos, es decir, la variante nativa y las 3 variantes que incorporan las perturbaciones a nivel de estos residuos de interés. Y lo que vimos es que las regiones más móviles sí experimentan cambios en su flexibilidad cuando se perturban los 3 residuos en particular, y que no siempre los cambios son idénticos. De esta forma, lo que podemos concluir es que las perturbaciones que incluimos a nivel de estos 3 residuos son buenos candidatos a perturbar la flexibilidad, es decir, la dinámica proteica. Bien, ahora sí, investigamos los efectos de estas perturbaciones a las propiedades de transferencia electrónica del citocromo C. En primer lugar, nos concentramos en el potencial redox. Determinamos el potencial redox utilizando voltametría cíclica, y lo hicimos tanto para la proteína absorbida como para la proteína en solución, aunque acá me voy a concentrar únicamente en la proteína absorbida. Lo que vimos es que el potencial redox se modifica con las perturbaciones incluidas, y se modifica en este particular orden. A continuación estudiamos la energía de activación en el régimen no adiabático. Sabemos que en estas condiciones la constante de transferencia electrónica tiene una dependencia con el sobrepotencial, y de la dependencia de la constante de transferencia electrónica con el sobrepotencial podemos calcular la energía de reorganización, que se relaciona con la energía de activación no adiabática por esta ecuación. Además, tenemos mucha experiencia en el laboratorio calculando o determinando la constante de transferencia electrónica en función de sobrepotencial, de forma tal que pudimos construir este tipo de gráficos, a partir de los cuales, ploteando los datos con una ecuación de este estilo, pudimos calcular la energía de activación. Esto lo hicimos tanto para la proteína silvestre como para las 3 variantes, y obtuvimos este orden relativo, es decir, se modifica la energía de activación, y se modifica en este orden que es idéntico al orden obtenido para el potencial redox. De esta forma nos preguntamos, ¿están correlacionadas estas variables? Y lo que hicimos fue estudiar cómo se modifica una variable, o sea, cómo se comporta una variable en función de la otra. Y lo que vemos es que presentan una correlación bastante buena, una correlación recta. Lo que nos indica es que estas dos propiedades deberían estar dominadas por los mismos determinantes estructurales y dinámicos. Lo que hicimos a continuación fue estudiar cómo se comportan la flexibilidad de las distintas regiones flexibles de la proteína en función de estas variables, y lo que encontramos es que tanto la flexibilidad del bucle 4057 como la flexibilidad del bucle 7085 parecen dominar estas dos variables. Es decir, no solo se dominan por los mismos elementos estructurales y dinámicos, sino que estos elementos son la flexibilidad de estos dos bucles. A continuación decidimos estudiar la energía de activación en el régimen de control dinámico. Para eso estudiamos cómo se comporta la constante de transferencia en función de la temperatura. La constante de transferencia electrónica la calculamos utilizando cíclica. Y ploteando los datos con una función tipo Arrhenius, pudimos calcular la energía de activación ahora en el régimen de control dinámico. Esto lo hicimos tanto para la proteína silvestre como para las otras variantes, y obtuvimos un orden relativo que ahora es distinto a los órdenes relativos que habíamos obtenido previamente. A continuación, como último parámetro a estudiar, decidimos estudiar las propiedades de la transición alcalina. Lo que hicimos en primer lugar es determinar el pKa de las 4 variantes utilizando espectroscopía Raman, y no solo eso, sino que también decidimos investigar las propiedades microscópicas del mecanismo. Lo que vimos fue que el pKa se modifica con las variaciones, con las perturbaciones estructurales, y que quien domina las variaciones no son las constantes Kf y Kb, sino que es el pKh, es decir, el pKa de lo que hemos llamado antes grupo disparador, que en realidad está relacionado con la red de puente de hidrógeno del loop 7085. Y lo que vimos es que los órdenes relativos, tanto de pKa y pKh que van de la mano, son estos, o sea, no son siempre iguales, sino que son estos, y que son los mismos órdenes relativos que hemos obtenido para la energía de activación en el régimen de control dinámico. De esta forma nos volvimos a preguntar si había correlación, y encontramos esta bella correlación entre las dos variables, y ahora esto es súper interesante y súper novedoso, porque estoy mostrando que correlacionan variables que están asociadas a dos funciones proteicas distintas.
estoy mostrando que las variables que están relacionadas con la función canónica, con la función de transferencia electrónica, una variable al menos, correlaciona con una variable que está asociada con la ganancia de función propótica. Por último, decidimos ver si encontramos cuáles eran los elementos estructurales o dinámicos que modulan estas dos variables, y lo que encontramos es que la flexibilidad del bucle 7085 parece modular ambas variables. Por lo tanto, las conclusiones de esta sección son: en primer lugar, es necesario utilizar el modelo de Matyushow, donde se incluye un elemento dinámico en la transferencia electrónica para describir la cinética de la transferencia electrónica del citocromo C absorbido. Y como corolario de esto es que la viscosidad del medio afecta a la transferencia electrónica. En segundo lugar, encontramos correlaciones entre pares de funciones, y que estas pares de funciones, se dominan por la flexibilidad de las mismas regiones proteicas. En primer lugar, la flexibilidad tanto del bucle 4057 como del bucle 7085 dominan el potencial redox y la energía de activación no adiabática, mientras que la flexibilidad del bucle 7085 domina la energía de activación del control dinámico y el pKa de la transición alcalina. La última conclusión, y una de las cosas más interesantes de esta tesis, es que estamos mostrando que los mismos elementos dinámicos, están dominando funciones que están asociadas a dos propiedades de las funciones, a dos funciones distintas del citocromo C. Y me confundí porque acá está mal escrito. Bien, les voy a contar ahora la última sección de resultados, que es donde vamos a estudiar los efectos del campo eléctrico interfacial en las distintas funciones del citocromo C. Inicialmente, en esta tesis yo les comenté que las funciones del citocromo C, tanto la nativa como la ganancia de función propoptótica, ocurren cuando la proteína se encuentra absorbida o en las inmediaciones de la membrana mitocondrial. Pero algo que no dije en ese momento es que un efecto que tiene esto es que en estas condiciones el citocromo C se encuentra, ay, perdí la palabra, va a estar, va a haber un alto campo interfacial, un alto campo eléctrico local o un alto potencial transmembrana que va a afectar el citocromo C. Lo que nos preguntamos entonces es si nuestro modelo biomimético va a más o menos representar también este campo eléctrico local que se evidencia en las inmediaciones de las membranas. Y lo que se ha propuesto en literatura es que sí, que el campo eléctrico local en las inmediaciones de un electrodo modificado por una SAM es más o menos parecido al que se encuentra en las inmediaciones de una membrana mitocondrial. No solo eso, sino que a través de modelos electrostáticos sencillos es posible estimar la intensidad de este campo eléctrico local, y se obtiene que esta intensidad del campo eléctrico local es similar en magnitud al de las inmediaciones de las membranas. Una cosa interesante es que a partir de estas ecuaciones que nos permiten calcular la intensidad del campo eléctrico local, podemos proponer una forma de modificar esta intensidad. Por ejemplo, si se modifica el valor de DC, que es la distancia entre el electrodo y el fin de la monocapa, es posible modificar este campo eléctrico local. Y nosotros podemos modificar este valor de DC utilizando alcanotioles de distinto largo de cadena, ya que la distancia DC se relaciona con el largo de cadena con el número de metilenos N, de esta forma. El segundo término que podemos modificar es la densidad de carga que aparece acá. La densidad de carga superficial aparece acá y acá, que esencialmente la modificamos teniendo en cuenta la dilución de cargas negativas que podemos dejar en esta interfaz. Entonces, nosotros podemos trabajar con interfaces con mayor o menor proporción de cargas negativas, es decir, de grupos carboxilatos, de forma tal de modificar el campo eléctrico local. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es modificar las propiedades del campo eléctrico local, modificando tanto el largo de cadena como la proporción de cargas en la superficie, y vamos a ver cómo se modifican las propiedades tanto de la transferencia electrónica como de la transición alcalina. En primer lugar, utilizando voltametría cíclica, determinamos el valor del potencial en función del campo eléctrico local, y lo que vemos es que el potencial para la proteína absorbida parece ser bastante constante, y que experimenta un cambio solo cuando la proteína se encuentra en solución. A continuación decidimos estudiar cómo se comportan el delta H y el delta S de la transición alcalina a partir de la dependencia con la temperatura del potencial. De esta forma vemos cómo
el delta H y el delta S sí se modifican con los cambios en el campo eléctrico local, pero las modificaciones que experimentan estas dos variables, de estas dos variantes, perdón, afectan de forma, se compensan entre sí, digamos, en el efecto que tienen en el delta G, es decir, en el potencial, y por lo tanto el potencial es más o menos constante. Estamos viendo una compensación entre los cambios de la entalpía, perdón, y de la entropía de la transferencia electrónica. Ahora, ¿será lo mismo para cualquier variante proteica? Bueno, decidimos hacer estos mismos estudios para estas tres variantes proteicas y ver si se experimenta esta compensación entálpica entrópica. Y lo que vemos a partir de este gráfico, que justamente una línea recta representa una compensación entrópica entálpica, es que hay compensación independientemente de la variante proteica e independientemente de la intensidad del campo eléctrico local. De esta forma, podemos determinar que la transferencia electrónica no es modulada a partir del campo eléctrico local, al menos a partir de sus propiedades termodinámicas, y no solo eso, sino que las propiedades termodinámicas, delta H y delta S, parecen variar de forma tal que el delta G no se modifique nunca. Parece haber alguna forma que tiene el citocromo C de modificar sus propiedades de forma tal que se compensen siempre entre sí. A continuación decidimos estudiar las propiedades cinéticas. Son muy interesantes y muy importantes las propiedades cinéticas de la transferencia electrónica, porque cuando la constante de transferencia electrónica baja mucho, puede verse disrumpida la cadena respiratoria. Entonces, también se encuentran finamente moduladas las propiedades de transferencia electrónica. En primer lugar, estudiamos la constante de transferencia electrónica en función del campo eléctrico local. Una vez más, no vimos variaciones, pero decidimos ir un paso más allá y ver las propiedades que están relacionadas con el régimen no adiabático de Marcus, es decir, trabajamos bajo el régimen no adiabático de Marcus y tratamos de determinar las propiedades intrínsecas del sistema en este régimen, es decir, el acoplamiento y la energía de reorganización. Entonces, usando espectroscopía Raman resuelta en el tiempo, pudimos determinar cómo se modifican tanto el acoplamiento como la energía de reorganización en función del campo eléctrico local, y acá sí vemos que hay efectos, pero una vez más, los efectos son compensados entre sí, lo que genera esta constante de transferencia electrónica aparentemente constante. Ahora, una cosa importante es que el acoplamiento electrónico es una variable que depende tanto de la proteína como del electrón en el cual se encuentra absorbida. Depende de todo el sistema. De forma tal que nosotros no podemos extrapolar la información que obtenemos del acoplamiento electrónico y tampoco de la constante de transferencia electrónica, porque depende del acoplamiento, a otros sistemas. Más allá de que nosotros vemos una tendencia muy clara, esto no tiene ninguna relevancia fuera del sistema que estamos trabajando, por lo cual no nos vamos a centrar más en lo que ocurre con el acoplamiento electrónico. Por otro lado, la energía de reorganización es una propiedad intrínseca de la proteína y por lo tanto podemos extrapolar información a partir de su comportamiento versus el campo eléctrico local. Y por lo tanto sí nos vamos a centrar en este parámetro. Y lo que vemos es que la disminución en el campo eléctrico local aumenta el valor de la transferencia electrónica, por lo tanto se disminuye la constante de transferencia electrónica y se desfavorece la función canónica. Es decir, en este sentido se desfavorece la función canónica y en este sentido se favorecería la función canónica. Lo que vimos hasta ahora es que, a continuación lo que vamos a hacer es estudiar los efectos sobre la transición alcalina. En primer lugar, estudiamos cómo se modifica el pKa en función del campo eléctrico local, y vemos que hay un efecto, no es constante como en otras cosas que hemos visto, pero no es un efecto tan fácil de analizar, debido a que no es ni monotónicamente creciente ni monotónicamente decreciente. Decidimos a continuación tratar de entender por qué se comporta así el pKa versus el campo eléctrico local, y para eso decidimos estudiar las constantes intrínsecas del mecanismo Kf y Kb. Entonces estudiamos la cinética de transición alcalina para distintos valores del campo eléctrico local, centrándonos en los valores de Kf y Kb, es decir, K3 y K4, habíamos dicho previamente que K3 y K4 se relacionan con Kf y Kb, y lo que obtenemos es que estas constantes crecen con el campo eléctrico local. En este caso sí hay un efecto claro del campo eléctrico local en estas constantes que sabemos interpretar microscópicamente. Y a continuación nos preguntamos si será este efecto en estas constantes cinéticas las que dominan el efecto en el pKa. Para eso decidimos construir esta curva simulada del pKa, sabiendo que el pKa se relaciona con las constantes cinéticas Kf y Kb, y las constantes cinéticas Kf y Kb tienen relaciones empíricas con el campo eléctrico local.
Entonces reemplazamos donde dice KF y KB por estas relaciones empíricas con el campo eléctrico local, y nos quedó dependiendo de la constante KH del protón y de un parámetro que corrige. Y lo que vimos es que esta curva, que estoy mostrando acá en rojo, que es la curva de vuelta de un pKa simulado, no es un ajuste de los datos experimentales, explica muy satisfactoriamente los datos experimentales. De esta forma, lo que podemos decir es que la intensidad del campo eléctrico modula las constantes Kf y Kb, es decir, estas constantes que están relacionadas con el intercambio de ligandos, estas constantes que tienen que ver con los movimientos de estructura secundaria de la proteína, y que a través de estos efectos se modifica el valor del pKa. De esta forma, lo que podemos interpretar es que el aumento del campo eléctrico local implica un aumento en la dinámica proteica. Bueno, entonces, en conclusión o en conclusión parcial, lo que vimos es que tanto el valor de la energía de reorganización, que es un valor asociado a la función canónica del citocromo C, y las constantes Kf y Kb, que están asociadas a la ganancia de función proapoptótica, tienen una dependencia con el campo eléctrico local. Ahora, ¿correlacionan entre sí? ¿Qué pasa con las otras variantes? Bueno, decidimos estudiar cómo se comportan la variante tirosina 77-fenilalanina y la variante nitral en la posición 74, porque presentan propiedades de la transferencia electrónica y o de la transición alcalina muy interesantes. Y lo que vimos cuando graficamos los valores de la energía de reorganización versus las constantes Kf y Kb, es que independientemente de la variante proteica e independientemente de la composición del campo eléctrico, hay una dependencia de la energía de reorganización con estas constantes cinéticas. De esta forma, estamos mostrando dos cosas súper interesantes. En primer lugar, la energía de reorganización depende de la dinámica proteica. Habíamos dicho que Kf y Kb vienen a representar la dinámica del movimiento de entrada y salida de ligandos. Entonces la energía de reorganización se domina por estos movimientos de la proteína, esto es súper interesante. Y lo segundo, que es aún más interesante a mi criterio, es que estamos de vuelta relacionando propiedades que tienen que ver con la transición alcalina, con la transferencia electrónica, con propiedades que tienen que ver con la ganancia de función proapoptótica. Estamos viendo que la dinámica proteica domina estas propiedades y las correlaciona entre sí. De esta forma, las conclusiones que podemos sacar en esta última sección es que la intensidad del campo eléctrico local modula tanto la dinámica proteica como los valores de lambda, Kf y Kb, que esto genera efectos en la función de transferencia electrónica y en la ganancia de función proapoptótica, pero que son dispares. Mientras la energía de reorganización siempre baja, el pKa presenta un máximo respecto al campo eléctrico local, pero nosotros en el análisis nos vamos a centrar en esta primera región, que es la más interesante. Esta región, que vamos a llamar región de bajo campo eléctrico local, presenta un aumento sostenido del pKa y una disminución sostenida de la energía de reorganización. De esta forma, a medida que aumenta el campo eléctrico local y aumenta la dinámica proteica, vamos a alternar entre dos formas. Una forma con una dinámica disminuida, presenta un bajo valor de pKa de la transición alcalina y un alto valor de la energía de reorganización. Y vamos a alternar con una forma con una dinámica aumentada que presenta un alto valor del pKa y un bajo valor de la energía de reorganización. De esta forma, vamos a alternar entre una forma que favorece la función porque tiene bajo pKa y una forma que favorece la función canónica, es decir, una forma que tiene bajo energía de reorganización. Y lo que estoy diciendo en conclusión es que el campo eléctrico local puede ejercer un rol de balance entre las distintas funciones. Cuando se modifica el valor del campo eléctrico local, se modifica el balance entre estas dos formas, es decir, se modifica el balance entre estas dos funciones. La última conclusión que sacamos es que existen perturbaciones proteicas que pueden atenuar o eliminar la sensibilidad. Esto no lo conté en la presentación, pero está en la tesis. Pero siempre se observa la correlación entre las propiedades lambda, Kf y Kb. Globalmente, en esta tesis mostramos que la dinámica proteica es clave para regular las distintas funciones de citocromo C. Por un lado, hay movimientos, no me quedo bien en la transición. Por un lado, hay movimientos más pequeños, movimientos que representan pequeñas flexibilidades en los elementos de estructura secundaria,
Y estos movimientos regulan tanto el valor de pKh como el valor de la energía de activación, el control dinámico. Y en segundo lugar, hay movimientos más grandes, movimientos que representan ya cambios a nivel de los elementos de estructura secundaria, en este caso son los elementos que están asociados al intercambio ligando, y que modulan los valores de lambda, kf y kb. Pero no solo eso, sino que estos movimientos grandes, estos movimientos más importantes, pueden actuar como un balance de las distintas funciones proteicas. Ahora, con todos los datos que les mostré, nosotros podemos proponer el siguiente esquema, el siguiente mecanismo de balance de las distintas funciones citocromo-C. Esta es una propuesta que está constituida a partir de experimentos físico-químicos in vivo, que aunque tiene algún grado de mimetización, es imposible trasladar directamente lo que los experimentos que hicimos en esta tesis a lo que ocurre dentro de la mitocondria, pero sin embargo creemos que puede ser una propuesta razonable siempre y cuando se trate como eso. Entonces, nuestra idea es que los distintos estímulos que dependen del estado metabólico del entorno, es decir, de la mitocondria, van a alterar la dinámica proteica y que pueden modular el balance de las distintas funciones. ¿Cómo es esto? Bueno, el citocromo C se va a encontrar en el espacio intermembrana normalmente, pero cuando la mitocondria entra en condiciones prepoptóticas, aumenta el estrés nitrooxidativo, aumenta la viscosidad del medio y disminuye el potencial transmembrana. Todas estas cosas se encuentran bien informadas. Ahora bien, cuando aumenta la viscosidad del medio y disminuye el potencial transmembrana, sabemos que se desfavorece la función canónica porque ambos procesos llevan a una disminución de la constante de transferencia electrónica. Por otro lado, el aumento del estrés nitrooxidativo y la disminución del potencial transmembrana favorecen la función prepoptótica. De esta forma, lo que estoy diciendo es que el estado metabólico de la membrana, que se traduce en estas propiedades, por ejemplo, afectan la dinámica proteica, y esos efectos en la dinámica proteica tienen tanto un efecto en la ganancia o el favorecimiento de la ganancia de función prepoptótica y un desfavorecimiento de la función canónica. Bueno, muchas gracias a todos por asistir, por la atención, en particular a los jurados que escucharon y leyeron esto, y estoy abierto a preguntas. Bueno, gracias. Pasamos a las preguntas del jurado. En general nosotros solemos empezar por los invitados, así que está el doctor Ceccarelli primero. Bueno, muchas gracias. Primero quiero felicitarte, Santiago, por el enorme trabajo realizado. Me gustó mucho la tesis y me gustó mucho tu presentación. Obviamente mis preguntas son de una persona que no es un estudioso del citocromo, así que algunas cosas te pueden parecer preguntas raras o extrañas. Tengo un montón anotados, pero hay algunas cosas que quería consultarte para ver si ustedes lo han pensado. Ustedes descartan a la tirosina 74 porque al reemplazarla por una fenilalanina suponen que el efecto de la tirosina se ha digamos, perdido, porque consideran fundamentalmente el rol de la interacción de la tirosina a través del puente hidrógeno. ¿Se les ha ocurrido que podría existir, o existe, lo han visto, si hay alguna chance de que exista una interacción pi-pi o pi-catión o pi-anión? Ustedes tienen ahí un carboxilato y los aromáticos en general mantienen esa interacción cuando se reemplazan una tirosina por una fenilalanina. De hecho, en la literatura hay un caso de un cambio conformacional de una quimotripsina que específicamente está disparado por un aromático, y lo que ellos suponen es que la variación es una interacción pi-catión y no el puente hidrógeno que el aromático forma.
Ok. No, o sea, en principio no consideramos eso, nos centramos en los roles de los puentes de hidrógeno. En principio, con la información que nosotros tenemos, que sería este último panel de acá, que es a partir del cual sacamos conclusiones, evidentemente esto son simulaciones de dinámica molecular, o sea, son simulaciones clásicas, donde yo creo que es probable que estemos perdiendo un montón de efectos que sean extra a las redes de puente de hidrógeno, que es lo que evaluamos. De hecho, una pregunta que nos hicimos un montón fue cuando evaluamos los pK de los residuos particulares, que es lo que no conté en la tesis, lo que no conté acá, pero está en la tesis, sí íbamos a poder estar muestreando los efectos que la tirosina 74 y la nitración ejerzan, otros efectos que no sean así los puros clásicos. Y la verdad es que es un límite que tiene este tipo de approach, y es lo que llegamos a hacer con la información que teníamos. Nosotros en este punto, digamos, a partir ya de toda la información experimental que teníamos, hicimos esta propuesta, que no deja de ser una propuesta y que seguramente debiera ser evaluado otros efectos que puedan ejercer la tirosina u otros residuos, pero con la información que teníamos, pudimos hacer esto, sí. Con los mismos datos podría regresar, diríamos, la tirosina a tener un rol importante, digamos, no como la ruptura de puente de hidrógenos, pero sí como el hecho de la existencia de una interacción, especialmente que ustedes tienen la tirosina y después viene pegada la lisina y después tienen cercano 2 carboxilatos, entonces a lo mejor podría haber, no conozco de simulación y no sé si se podría modelar específicamente la presencia de esa interacción pi-anión o pi-catión o pi-pi con otro aromático, pero a lo mejor es algo que podría verse. Sí, se podría evaluar. El único comentario que me gustaría hacer es que todas estas, tanto la tirosina 74 como la lisina 73 y el glutamato 76, están todas expuestas a solvente y se mueven bastante. O sea, son cosas que no están muy... Sobre todo la tirosina 74, pero seguro se puede evaluar y se puede pensar. Yo no soy experto en simulaciones tampoco, pero seguro es una pregunta que se puede hacer hacia el futuro. La otra cosa que en realidad viene de la página 167 de tu tesis, pero que es básicamente las conclusiones que vos sacás sobre la movilización de ese loop. Y bueno, me resulta muy interesante, y de eso tengo un par de preguntas. Una es si vos conocés que hay algún tipo de mutantes del citocromo que sean más rígidas, o si han pensado en inmovilizar ese loop de alguna manera. Nosotros hace mucho tiempo, hace unos años atrás, tuvimos mucha suerte de incluir una estructura con histidinas en una parte móvil de una proteína y resultaba que después eran sensibles a la presencia de zinc porque cuando se estructuraba uno perdía el efecto, en nuestro caso era la catálisis, y cuando le ponía DTA la recuperaba. Tal vez pensando en ese famoso intercambio de eficiencia y estabilidad, a lo mejor sería interesante ver si hay mutantes que son mucho más estables y más rígidas. ¿Cuál es el fenómeno? ¿Pensaron en algo de eso? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Nosotros en algún momento, bueno, nosotros, sobre todo Mariana Castro, que es la persona que más ha llevado a cabo las simulaciones computacionales, evaluó distintas mutaciones que justamente afecten la rigidez de ese loop, y tenemos un par de candidatas para eso, pero nunca pudimos expresar y purificar. Hay muchas cosas, bueno, que uno nunca cuenta en la tesis, sobre todo las cosas que no salen, pero teníamos candidatos, también tenemos otras proteínas candidatas que son muy interesantes, que son proteínas que sufren mutaciones puntuales, perdón, que ocurren naturalmente y que tienen efectos fisiológicos porque llevan a trombocitopenia. Hay también mutantes de ese estilo que también nos interesó incluir en la tesis, pero que lamentablemente nunca pudimos expresar y purificar porque el sistema de expresión costó muchísimo ponerlo a punto. Igual es un sistema de expresión que ya venía de antes,
no es algo que puse a punto yo, pero cuando en mi estadía en Montevideo intentamos expresar algunas de estas y fallamos. Así que quedaron en el tintero muchas de estas cosas y a nosotros nos interesa mucho justamente lo que vos estás proponiendo de jugar con la flexibilidad de este loop, en particular el 70-85. Tenemos, ya digo, algunas candidatas, pero nos quedamos cortos con los límites de la biología, digamos. Sí, la otra cosa que yo me preguntaba, un poco por desconocimiento del hecho de las SAM, si vos algún resultado podría verse afectado por una heterogeneidad poblacional de la muestra y que lo que vos estás viendo es un reordenamiento poblacional y no un fenómeno directo sobre una muestra, diríamos. Dame una pequeña opinión tuya sobre ese punto, aclarámelo. Y mira, tocaste un tema bastante complejo. Yo voy más allá, hay dos problemas en particular que pueden tener la SAM que se aplican sobre el tercer capítulo. Primero, nosotros usamos siempre SAM que son mezclas, y hay alguna asunción de que no se forman islas. En la tesis, nosotros suponemos que no hay como elementos que afecten distinto. La otra tiene que ver sobre el pKa de esa SAM, y la verdad es que está muy, muy discutido en literatura, ambas cosas. La formación de islas, según la técnica experimental desde la que lo evalúen, parece que se forman o parece que no, pero serían muy pequeñas. Esto todo sobre la SAM sola, ¿no? La interacción ya con la proteína cambiaría, le agregaría un eje de complejidad más, ¿no? Pero la SAM sola ya hay debate sobre la formación de islas, parece que serían chicas, pero pueden existir. Y sobre el pKa, que nosotros decimos que es aproximadamente 8, también hay debate en literatura, ahí, según el método experimental, cambia muchísimo. Nosotros, de hecho, lo intentamos medir con un método experimental y nos dio un resultado prácticamente ridículo, por eso no está incluido, y terminamos eligiendo lo que había consenso con un grupo de papers que hablaban de un valor más o menos, y tomamos eso como ejemplo, como valor, pero la verdad es que son dos cosas que pueden afectar, porque son sistemas muy complejos, o sea, están pasando muchas cosas, una interfaz, o sea, tanto las propiedades del metal, están las propiedades de la SAM, ahí juega la solubilidad. Por ejemplo, nosotros trabajamos con SAM con alcanotioles, bastante parecidos, entonces las solubilidades son bastante similares, pero si hubiera solubilidades distintas, ni hablar largos de cadena distintos, las propiedades de esas interfaces se complejizan un montón. Mi hipótesis es que con la información que tenemos, lo que decimos es lo que podemos decir, pero que si se pudiera, o sea, tendríamos que ir un poco más lejos para caracterizarlo, pero toda la información que se ha caracterizado, tanto del grupo como afuera, indica que estamos en el camino correcto. Estoy totalmente de acuerdo con eso, porque en realidad muchos resultados son corroborados de distintas maneras y en realidad eso va generando un soporte muy sólido de lo que ustedes observan. Por ejemplo, yo me preguntaba en el caso de, en la página 199, vos hablás del efecto del polietilenglicol como elemento de viscosidad, pero también produce una deshidratación sobre la propia estructura de la proteína y sobre la SAM. Eso también podría estar afectando, diríamos, las observaciones, y a lo mejor el parámetro de viscosidad, no sé cuánto representa realmente sobre viscosidad. Sé que vos, el hecho de haber probado más de un elemento de viscosidad y que te da lo mismo, ayuda a que, bueno, creo que era sacarosa lo que probaste, no lo tengo anotado, pero... sí, exacto. O sea, ¿podría haber un segundo efecto sobre...? Puede haber un montón de efectos, vos decís, y justamente nuestra estrategia fue probar con más de un elemento agente que aumenta la viscosidad. Por ejemplo, una pregunta que nos apareció mucho tenía que ver sobre la constante dieléctrica del medio. La constante dieléctrica del medio se modifica, así como un factor más como del bulk, no sé. Pero bueno, eso lo chequeamos, o sea, se modifica distinto para el polietilenglicol que para la sacarosa, y como los efectos que vemos, eso en la tesis está mucho mejor descrito, son iguales, son esencialmente iguales con los dos, y la verdad es que son químicamente bastante distintos, los efectos que generan son bastante distintos, y siempre llegamos a conclusiones más o menos semejantes, lo cual nos hizo
nos hizo quedar tranquilos. Además, no somos los únicos que hacen este tipo de experimentos. Es algo que está más o menos estandarizado, usar estas muestras como agentes viscosantes, y las preguntas estas aparecen y se responden más o menos de esta forma. Respecto a eso, tengo desconocimiento si se usa otra SAM que no sea con carboxilos, porque sé que el citocromo tiene un momento dipolar bastante fuerte, ¿no? Entonces vos, al ponerle carboxilos, los pondrías todo más o menos ordenado, diríamos, de una forma. Si usaras una carga contraria, tenés unión, hay otros, o que sean más fuertes, en vez de un carboxilato, un sulfato. Bien, pasan muchas cosas, eso estaba bastante estudiado en tesis anteriores, yo hice más bien poco, pero te puedo contestar igual. Las cargas positivas pueden tener dos efectos, o pueden acomodar el citocromo al revés, que tiene un patch negativo del otro lado, pero ese tiene un problema con la transferencia electrónica, porque el hemo queda más lejos que si lo absorbe, o sea, si se lo absorbe con los carboxiles. Paso más atrás. El patch de lisinas, que es los que definen un poco este momento dipolar, son los que se han propuesto que participan en la interacción in vivo, o por lo menos en la interacción con los distintos partners naturales del citocromo que están caracterizados. Y eso lo que genera, o eso tiene un efecto razonable, que es que la distancia entre el hemo y la superficie está más o menos optimizada. Entonces, cuando se lo absorbe utilizando ese patch de lisinas, lo que logramos es una transferencia electrónica representativa de lo que ocurre con otros sistemas y bastante optimizada. Si se lo absorbe de otra forma, utilizando cargas positivas o utilizando monocapas más neutras, se lo puede cambiar la orientación de la proteína, se lo puede poner directamente al revés, y se afecta mucho la transferencia electrónica. Justamente, sobre todo este factor del acoplamiento. Sí, o sea que la opción distancia. es la lógica. Es la lógica. Igual hay una cosa, sí, quiero dos comentarios más. En un trabajo de una tesis previa, lo que sí se mostró es que cuando las cargas cuando es amino, si se le agrega ATP o fosfato, sí se une por el lado correcto el citocromo, porque tiene un sitio de unión a fosfato. Y eso creemos, bueno, en realidad es una conclusión de esta tesis de Diana Capdevila, que hizo un doctorado en el laboratorio previamente, que eso puede estar involucrado con la interacción del citocromo con los otros lípidos, que no son la cardiolipina, que es el lípido negativo, sino que puede estar relacionado con este fosfato de puente. Eso es un poco lo que sabemos sobre ese tema. Por último, tengo, mirá, un montón de preguntas, porque cuanto más interesante es una tesis, uno más preguntas se le ocurren, pero voy a preguntarte una sola cosa más, y los voy a dejar a los otros jurados. Cuando vos hablás de tu efecto del campo eléctrico local, en realidad, y la variación de la dinámica proteica, a mí se me ocurre que liberar la proteína de la interacción con la membrana, o diríamos, con el SAM, favorece la movilidad, y eso favorece diríamos, produce el efecto que vos observás. Ahora, eso supuestamente es una cuestión transiente, muy rápida en proporción al fenómeno del que el citocromo después se ejerce como en la preapoptosis. O sea, ese evento, ¿cómo impactaría temporalmente para que realmente después funcione? Digamos, tendría que ser el disparador de otra cosa, porque si no, digamos, cuando se separa de la SAM o de la membrana, ese fenómeno se revierte y, diríamos, el fenómeno preapoptótico no ocurriría. No sé si me pude explicar en la pregunta. Yo voy a contestar algo, no sé si es lo que me estabas preguntando, pero cuando yo hablo de este fenómeno preapoptótico tiene que ver con la liberación de la SAM, pero hay otras cosas que están ocurriendo en paralelo, que son las que no me centro yo, que tiene que ver con la formación de un poro en la membrana externa. Todo lo que yo describo tiene que ver con la membrana interna, la cara externa de la membrana interna, pero en paralelo se forma un poro, hay otros estímulos, se juntan proteínas y se forma un poro. Entonces son dos cosas que están ocurriendo en paralelo. Lo que se ha propuesto tiene que ver con que el citocromo como que rompe un poco la membrana interna, cosa que no hay un lugar sobre el cual se vuelva a absorber,
y de encima del otro lado se forma el poro que le permite salir. Excelente, es una explicación que me deja conforme. Ahora, Por ahora sí, es una lógica explicación del fenómeno. Sí, bárbaro. Bueno, Para mí está muy bien, muchas gracias. no, gracias a vos por leer, sobre todo que me imagino que fue largo. No, interesante, es interesante. Muy linda. Doctor Santos. Ernesto, sigo yo. Ok. Santiago, bueno, como te comentaba antes, al empezar, felicitaciones por el laburo, felicitaciones a todo el grupo por el laburo, de los colaboradores y colaboradoras. Yo te soy sincero, una de las principales preguntas que tenía era cómo ibas a hacer para meter todo esto en tu presentación y bueno, me parece que lo hiciste re bien, que estuvo muy linda la presentación, muy clara. Y entonces tengo un par de preguntas como más generales y después alguna cosita así para consultarte, ¿no? Quizás una de las más generales que tengo es, vos, digamos, la parte termodinámica que inferís, hacia nivel de poblaciones de moléculas, de especies, etcétera, etcétera, la haces en principio con 2 experimentos distintos, ¿no? Que eso es súper bueno porque entonces uno, bueno, ahí puede comparar y establecer y ver qué pasa. Una es la voltametría cíclica y la otra parte es la espectroscopía, ¿sí? Entonces de allí vos con esos 2 enfoques, en principio podés obtener información termodinámica. Ahora, encontraste algunos problemitas con eso, ¿no? Digamos, en la parte de la voltametría me pareció que uno de los problemas más interesantes que está en la tesis metido es que parecería como que no estás representando situaciones de equilibrio, ¿no? En gran parte de los experimentos de voltametría, al punto que me parece a mí que después te terminás enfocando más en la parte, digamos, de especies que te tira la parte espectroscópica, digamos, ¿no? ¿Es así? Sí, yo creo que el problema principal que tiene o sea, las técnicas electroquímicas tienen grandes ventajas y importantes desventajas. Las grandes ventajas son muy baratas, es muy fácil tener un potenciostato, requieren muy poca muestra los experimentos que nosotros hacemos, pero son más difíciles de interpretar los resultados porque justamente uno ve algo que representa todo el sistema. Y es difícil de distinguir si es lo que es tu muestra, es suciedad, es tu muestra que se desnaturalizó, que es un problema muy importante, también, ¿no? Porque las proteínas se desnaturalizan en los entornos de los electrodos. Entonces, el problema que tiene la electroquímica en general es ese, es que uno puede tener información, pero a veces es difícil terminar de confiar en algunas cosas si vos estás bien, o sea, si la interpretación que haces de tus resultados es confiable o no, si realmente estás viendo lo que crees que estás viendo. Por eso es tan importante comparar con la espectroscopía Raman, que sí nos permite caracterizar el EMO, y nosotros tenemos muchísima experiencia en eso. Obviamente la espectroscopía Raman tiene otros problemas, hay cosas que usando voltametría cíclica me llevan 5 minutos y usando espectroscopía Raman me llevan 2 días. Además es mucho más caro, bueno, la mayor parte de mi tesis teníamos un equipo, ahora por suerte el laboratorio Daniel tiene 2, pero teníamos un equipo, éramos varios becarios, digo, tiene un montón de limitaciones y la voltametría era mucho más accesible. Pero yo en particular me hice mucho más amigo de la espectroscopía, creo que la tesis, el volumen de trabajo de espectroscópico es más grande, y es la confiabilidad de saber que las interpretaciones, lo que uno interpreta del resultado es mucho más fiable y también mucho más mostrable a un jurado, a un referee. O sea, es mucho más fácil de convencer a alguien que lo que estoy diciendo que veo, lo estoy viendo por el espectro Raman. Sí, ahora, yendo yo insisto, déjame insistir un poco con esto porque me gustaría terminar de entenderlo. Yendo concretamente a los resultados termodinámicos que vos extraés de la parte de voltametría, ¿sí? Y yendo a el tema de que en realidad está fuera del equilibrio, ¿no? Sí, espera. Lo tengo Digo, una eso diapo.
un poquito se deduce de los experimentos que haces en función de la velocidad de barrido, ¿no? También. Entonces, amerita revisar un cacho, revisar un poquito, por ejemplo, la constante, la Ka, en el proceso que va de la especie reducida a la especie oxidada. Esa constante estaba extraída fundamentalmente de voltametría. Perdón, vos lo que me está, o sea, me estoy medio perdido con la pregunta, pero, o sea, tu pregunta tiene que ver con la comparación de estos resultados del pKa de la forma silvestre versus el obtenido por voltametría, y que esto depende un poco de la velocidad de barrido. Por ejemplo. Ok, es una buena pregunta. O sea, si este valor depende de la velocidad de barrido, podría ser esa la pregunta. Podría ser, por ejemplo. En principio, no porque en general, o sea, los experimentos como estos que hago yo, que en realidad esto es un experimento muy puntual, ¿no? En general me quedo con la parte de Raman, ¿no? Que es lo de equilibrio. Acá el problema, lo que está diciendo el doctor Santos, es que, porque esto no lo conté en la tesis, la intensidad de los picos, además de depender del pH, que es como dice esta figura acá, además dependen de la velocidad de barrido, porque este pico en realidad es un equilibrio, es algo que está no en equilibrio, y no lo veríamos si fuera un experimento de equilibrio. Ahora, yo lo que supongo cuando hago esto es que sí o sea, la intensidad final va a depender de la velocidad de barrido que lo haga, pero si yo lo hago a velocidad de barrido constante y yo normalizo por la intensidad a pH máximo, debería reconstruir estas curvas. Honestamente no lo hice. No lo hice, entonces es posible que este pKa sea distinto y se parezca más a esto. Yo creería que no, a priori, pero tendría que hacer el experimento para saberlo. Igual, la mayor parte de las veces usé este pKa en comparación. Uh-huh. Que es el... Sí. Bien, y yendo al problema este de, digo, que se te plantea en el ciclo termodinámico, donde la especie, el cambio conformacional, digamos, desde la especie reducida a la especie oxidada es muy poco probable, ¿no? Ese Sí. pKa de 17. Ese pKa de 17 incluye, digo, el cálculo de este ciclo creo que incluía experimentos de voltametría, ¿no? Digamos, la parte, ¿sí? Sí. ¿Hay alguna posibilidad de que esté sobreestimado? No, yo creería que, o sea, algún nivel de sobreestimación puede tener, puede ser no 17, ser 16, pero es muy alto. Creo que tengo bastantes argumentos. En primer lugar, este potencial, que es el potencial de la cupla de no equilibrio, es bastante representativo con lo que se observa en bibliografía. Ya se ha publicado varias veces un potencial muy similar, y además es consistente con un reemplazo de una metionina por una lisina. Así que este potencial le creemos bastante. Y otro argumento que tengo, que me dice que el pKa es muy alto, tiene que ver con esta figura que está en la tesis, que es cómo se comportan las distintas especies deconvolucionadas a partir del espectro Raman en función del potencial. Y lo que vemos es que esencialmente tienen el mismo potencial las dos especies. O sea que esto lo que implica es que, inclusive yéndome a potenciales muy negativos, bueno, en realidad no es eso lo que quería decir otra cosa. Pero que tengan las dos especies, bueno, lo que habla es que es de no equilibrio de otra cupla, pero lo que sí, la otra información que sí tenemos es que si nos vamos a potencial muy negativo, siempre vemos espectros Raman consistente con la forma nativa reducida. Nunca vemos nada que pueda darnos la noción de que hay otra especie, que sería la alcalina reducida, y que nosotros esperamos que presente variaciones bastante importantes en su espectro. Entonces,
puede ser 17, puede ser 16, puede ser 15, sí, pero la verdad es que en los rangos en los que nosotros trabajamos es totalmente despreciable la concentración de esa especie, y eso es consistente también con los datos de literatura, que es todo el mundo que ha trabajado con estos sistemas dice que la forma alcalina reducida no existe. Nosotros lo que decimos es, no existe, no es que no se pueda formar, sino que está totalmente desfavorecida su concentración, y que en realidad en algunos contextos se ve algo, pero es algo que es de no equilibrio. Claro, claro, claro. Eso, bueno, sí, me llamó la atención toda esa parte, porque además me parece que amerita tratar de entender por qué no. ¿Por qué no existe esa especie? ¿Por qué no, digo, cuál es el punto estructural que hace que esa especie no... ¿Vos tenés alguna hipótesis? No, en principio no tengo Digo, nada de en por qué no mente hay una sobre ese tema. transición ahí directa. Mm, Yo creo que tiene que ver con las propiedades más bien que estructurales, más bien electrónicas. Supongo que la lisina, tratando de coordinar un hierro reducido, claro, no es muy feliz ese sistema. Me parece que es un problema electrónico más que un claro. problema estructural. La verdad es que ahora me agarraste medio desprevenido con esa pregunta. Hay hipótesis en literatura, yo ahora no la tengo muy presente, pido disculpas por eso. No, 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 al contrario. Eh, Pues, así como otra cosa como más bien general y que me pareció como que valía la pena discutir un poquito, es, viste que vos correlacionás los RMCFs con propiedades potencial, con distintas propiedades, ¿no? Y de esas correlaciones, sí, y de estas correlaciones, en principio tu deducción es, para mi gusto, un poco demasiado directa, digamos. Es como, bueno, entonces la dinámica de esa región es la causa de tal o cual cosa. Ok. Y me parece que no tenés tantos argumentos como para formalizarlo. Ojo, por favor no lo tomes como una crítica dura, sino al contrario, es tratando de ser un poco constructivo con eso, como me parece, yo quizá no hubiese sido tan determinante en ese aspecto, y me parece que sí amerita, como decían, como charlaban con Eduardo hace un ratito, generar algún tipo de experimento que sí te permita reconocer esa relación causal, digamos, ¿no? Que podrían llegar a ser las mutantes que te rigidicen esa parte de la proteína. En ese sentido hay un dato interesantísimo de bibliografía, que es que hay un hongo que genera un citocromo que es apoptótico. Y entonces una buena pregunta sería, bueno, analizar cómo es la flexibilidad en ese citocromo, ¿no? Es decir, que cuando el patógeno, digamos, requiere esa actividad del citocromo apoptótico para generar estas cosas. Eh, Pero bueno, me pareció como, eso es como la crítica más, una de las más fuertes que pude como encontrar. Y después tengo sí, alguna... Sí, perdón. no, solo para acotar, o sea, entiendo lo que decís y entiendo perfectamente la crítica. Quizás lo que podríamos haber hecho más eje es que es en nuestra interpretación de los resultados, de los datos experimentales, más que algo determinante, porque bueno, obviamente como nosotros no estamos realmente muestreando la dinámica con ningún experimento directos, no pueden ser más que interpretaciones. Entiendo perfectamente lo que decís. Y un detalle que te quería preguntar, viste que la variante esta de citocromo que vos llamás wild type, digamos, a lo largo de la tesis, muy tempranamente decís, bueno, en realidad esta es una proteína que tiene un par de mutaciones puntuales, porque, bueno, tiene algún tema en la expresión o qué sé yo.
Y las dos mutaciones que tienen son dos cistidinas, es decir, le estás removiendo dos cistidinas a la proteína, ¿no? Que eventualmente podrían tener algún tipo de rol, no lo sabemos. Pero hay, en bibliografía existe el citocromo con esas dos cistidinas expresado en coli y plegado y cristalizado y resuelta la estructura. Digamos que puede ser que sea un poco más complejo, que haya que conseguir esa variante, no sé. Pero tenés No, algo. Sí. no, que todo lo que está hecho con la proteína silvestre tiene esas cistidinas. O sea, todo lo Ah, que es proteína silvestre es comprado. perfecto. Además, expresamos el citocromo solo sin esas cistidinas, digamos lo que sería, nosotros en jerga en el laboratorio llamamos el recombinante, porque vendría a ser casi Sí. el silvestre, pero sin estas cistidinas. Digamos, Sí. no es la forma usual, pero porque no es recombinante. Y además le vamos haciendo las otras mutaciones. Y nosotros toda la experiencia que tenemos en el laboratorio y cosas que yo hice también en la tesis, es que no hay diferencias en las cosas que nosotros vemos entre la forma con las cistidinas y la forma sin las cistidinas. Y lo que sí hay, nosotros tenemos un trabajo de la tesis también de Diana Capdevila, en el que yo participé, donde sí evaluamos que esas cistidinas pueden tener un rol, pueden entrar y pueden coordinar al hemo, como yo usé este modelo de coordinación con lisina, también se ha visto que pueden ocurrir con listidinas en determinados contextos, así que sí tienen un rol, y son importantes, y nosotros en algún grado, como lo tenemos cuidado de que no estemos metiendo la pata ahí, pero en principio no queremos mirar esas lisinas. Perfecto. Pregunta así como algo que me quedó así dando vueltas es ¿qué efecto puede llegar a tener la fuerza, algo tan sencillo como la fuerza iónica sobre la transición alcalina? Hay papers al respecto. Sí, hay efectos. O sea, sería como, a mi criterio, un nuevo universo de cosas a estudiar, los efectos de la fuerza iónica. O sea, como yo dije que la viscosidad se afecta según el estado metabólico de la mitocondria, hay un montón de variables que seguro se afectan según el estado metabólico de la mitocondria, probablemente la temperatura, que es nuestro trabajo, probablemente la fuerza iónica, y seguro son cosas que son muy interesantes de estudiar. Se me iba de las manos irme a otras variables, digamos, no hubiese terminado nunca, pero sí pueden ser interesantes y sí hay trabajos donde se muestra que hay Sí. efectos. No Bueno, creo que ahora estén muy... No, sí, sí, no, perdón, Santiago, perdón. No, que ahora que nombrás el tema de la temperatura, viste que una mitocondria funcional puede llegar a estar a 50 grados. sí, ¿No? sí, sí, ese trabajo. Sí, Sí, o sea, hay un mundo de variables. Al hacer este tipo de caracterizaciones tan físico-químicas, uno gana un montón de control sobre las variables. O sea, digamos, nosotros claro. podemos hacer este tipo de experimentos, cambiar la temperatura, cambiar la fuerza iónica. Obviamente perdemos algún nivel de representatividad cada vez que elegimos una variable fija, pero se hace largo, digamos. Yo creo que Claro. puede ser muy interesante. La temperatura a mí me quedó súper en el tintero. Ver por lo menos algo rápido en función de la temperatura podría haber sido, pero sido bueno. Nosotros, las cosas que hicimos, hay experimentos en función de la temperatura en la tesis para determinar algunas variables, y la verdad es que todo lo que pasa arriba de 30 grados se hace un poco más complejo. De hecho, todos los experimentos terminan en 25 o 26 grados Celsius, justamente porque arriba de 30 ya empiezan a aparecer otras especies. Yo creo que hay algún grado o de desnaturalización de la proteína, o que la SAM se empieza a desordenar. Hay que abrir la cabeza y empezar cosas nuevas, pero yo creo que puede haber un mundo de cosas súper interesantes ahí. Me pareció muy, muy interesante, volviendo al tema de la fuerza iónica, me había parecido muy interesante el experimento que tenés de orientación del citocromo, ¿no? Y entonces también me preguntaba allí, digamos, si un efecto de la fuerza iónica te puede cambiar la orientación, y si el cambio de la orientación te puede cambiar la transferencia y todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí, yo esperaría que sí, que haya un montón de efectos.
Bueno, yo tengo eso, así como cosas más generales. Quizás en algún momento charlemos, te pida de tener una charlita, ojalá que pueda ser en directo, en vivo, Seguro. y hacerte preguntas y conversar. Me parece que pueden surgir cosas fantásticas también de mezclar el enfoque que tiene el laboratorio de ustedes con enfoques por ahí alternativos, estructurales, conformacionales, estudios conformacionales y eso. Y para mí, te repito, fue súper importante poder leer tu trabajo, está muy bien escrito. Hay algunas cositas que por ahí después te paso una listita. Hay, qué sé yo, algún colores en algunas figuras o alguna figura que tiene algún detalle que le falta determinada cosa y que por ahí, si vas a entregar una versión final, sirve ponerle una hojita atrás que diga en tal lado, o corregirlo hoy. Yo todavía estoy a tiempo de hacer correcciones, así que es más que bienvenido. Pero a ver, son sutilezas. Para tenía algo más que me estoy olvidando. Con respecto al tema de la interacción, porque está toda esa línea, digamos, de interacción con cardiolipina y de cambio y de que el cambio en realidad también está gatillado por la interacción en una estequiometría determinada, que no me acuerdo cuál es, pero hay como bastante trabajo hecho con eso, ¿no? Y que, digamos, yo entiendo perfecto esto de que la perturbación alcalina a ustedes les sirve como modelo, ¿no? Como un modelo. Ahora, ese tipo de ligandos, ¿no? Ese tipo de ligandos. Ustedes, porque podrían de alguna forma modificar el ambiente, digamos, en tu experimento, a empezar a agregarle cosas, empezar a agregarle proteínas, empezar a agregarle, porque lo que ustedes están haciendo es enfocar, digamos, espectroscópicamente, y en principio no deberían tener demasiado problema, ¿no? Porque el hemo lo va a aportar el citocromo nada más, entonces es como que todo el resto se vuelve medio transparente, ¿no? Y eso me parece que es una ventaja súper interesante del approach que tienen ustedes. ¿Tienen experimentos con agregados de ligandos específicos y ese tipo de cosas? ¿O pensaste en un futuro, digamos, para el laboratorio, para los que te sigan? O no sé si vas a hacer un postdoc en estos temas, pero los que te sigan seguramente por ahí puedan empezar a agregarle cosas. Hay 1000 variables para probar. Sobre cardiolipina tenemos un trabajo del grupo, que como decía era la tesis de Diana Capdevila, yo soy autor pero no es parte de esta tesis. Hay cosas que hacer, digamos, nuestro approach, yo creo que el limitante tiene que ver con nuestro approach, de que somos muy conservadores a la hora de elegir las variables y ver cómo varían, y vamos medio de a un pasito a la vez. Y incluir la cardiolipina fue un desafío técnico y también perder, sobre todo comparado con estas cosas que yo hice la tesis, hay como algún pérdida de algún control de las variables, porque la cardiolipina, por ejemplo, bueno, lo trabajamos de forma de liposomas, como en suspensión, ya no teníamos el electrodo, digo, como que la comparación con la transferencia electrónica la perdíamos, pero sí hay varios trabajos, por ejemplo, hechos con monocapas terminadas en otros ligandos, eso sí lo hemos hecho, comparando algunas propiedades, y hay un montón de cosas para ir por esos lados. Me parece que yo, por lo menos como pienso este trabajo, es, bueno, hasta acá pudimos manejar estas variables, ahora que más o menos entendemos esto, podríamos seguir por las que siguen, tanto desde un punto de vista físico-químico, como hablamos antes de la temperatura, como un punto de vista más biológico, de ir jugando con otras proteínas que aumenten su concentración en estas condiciones, o la disponibilidad de los lípidos. Hay todo sobre la disponibilidad de la cardiolipina en membrana, aparece que aumenta, pero a mí no me queda tan claro. También son sistemas complejos también para los estudios in vivo o ex vivo que se han hecho. Sí, tal cual.
Y después está todo el otro tema, que es la interacción de esa forma con las proteínas en el citoplasma, digamos, ¿no? Con los factores apoptóticos y toda la historia esa que me parece que está un poco como corrido, pero que eventualmente uno también podría ver si se pueden reflejar situaciones más fisiológicas para citocromo, por ahí simplemente con hacerlo interaccionar con alguna de las proteínas citoplasmáticas, y resulta que simplemente con esa interacción casaste la conformación alcalina, entre comillas, ¿no? No, igual sobre eso es muy importante que el citocromo que es activo, digamos, o que es reconocido por estas proteínas, al menos por el APAF, que creo que es lo que está mejor caracterizado, es nativo. O sea, el cambio conformacional vendría solo a cumplir este rol de permeabilización, pero en principio lo que se encuentra en citoplasma y lo que interactúa es nativo, eso está caracterizado. Pero una pregunta que yo estoy de acuerdo que es súper interesante es cómo se da esa interacción. Y en algún momento de la tesis pensamos, y el grupo de RADI en Uruguay tenían acceso a un plásmido para expresar estas proteínas, pero bueno, no llegamos a hacerlo. Es decir que el citocromo gana la actividad de esta peroxidática y después la pierde e interacciona, supuestamente. Sí, no sé si es la misma claro, población, perdón, yo nunca voy a saber si es la misma población la que gana actividad y sale, o si una población pequeña gana actividad, permeabiliza la membrana interna y se libera en la población nativa. Eso yo no tengo información. Perfecto, suena lógico lo que acabas de decir, sí. Buenísimo, bueno, Santiago, mil gracias, y bueno, ya estaremos en contacto. Gracias a vos. Seguro, sí. Doctor Battaglini. Sí. No te estamos escuchando. Te estamos escuchando mal, Fernando. Fíjate de apagar el video y quédate con la... A ver si ahora está mejor. No te escuchamos, Fernando. Estás congelado en este momento, Fernando. Creo que lo perdimos. Vamos a esperar unos minutos a ver si se puede reconectar. Está entrando. ¿Me pueden escuchar? Ahora sí, Fernando, todo bien. Bueno, gracias. Disculpen que hubo alguna desconexión en algún momento. Bueno, Santiago, no, simplemente felicitarle, la tesis está muy bien escrita, es muy exhaustivo el trabajo, hay un montón de análisis de los resultados y la verdad es impresionante. Y la exposición es aún mejor porque realmente le pusiste mucho suspenso y muchas ganas, y la verdad eso es bueno porque mantiene a la gente atenta a lo que estás contando. Así que te felicito también por tu capacidad de presentar los resultados. La visión de los otros dos jurados fue más por el lado de las proteínas, la mía va a ser un poco más por el lado de los resultados del trabajo experimental. A mí la sensación que yo veo es que, de lo que yo veo es como que tenés
que interpretar resultados de técnicas que tienen ciertas limitaciones, me parece a mí. O sea, por ejemplo, vos confías mucho en la espectroscopía para relevar un montón de información, pero por ejemplo, en la comunidad Raman, ¿existe algún protocolo de cómo fiteás esos datos? Porque yo por lo menos cuando trabajé con XPS había que hacer lo mismo, y a mí me resultaba una cosa bastante complicada aceptar cuál era el mejor fiteo para los datos que tenía. ¿Cómo trabajás con eso? Bueno, en general el trabajo, creo que casi todo lo que mostré en la tesis, parte de esta técnica de análisis de componentes, espectral de componentes, y la parte más compleja es la de construcción de los patrones, de los espectros patrones, de alguna forma vendrían a ser los que están acá. Ay, perdón. Bueno, ahí está. Que serían estos. Tenemos mucha experiencia en el grupo de Daniel para hacerlos, pero esencialmente es un trabajo bastante reiterativo, donde intentamos medir la proteína, en general la variante silvestre, en solución y absorbida, y tratando de hacer experimentos bastante independientes entre sí, hasta converger a un grupo de bandas que sea representativo y que ajuste en esas condiciones a todos, mayormente los espectros. Y lo mismo después cuando hacemos las distintas los distintos modificaciones, o sea, cuando las condiciones oxidadas y reducidas, eso primero se hace en solución usando oxidantes químicos, y después para la proteína absorbida con potenciales aplicados. La forma alcalina tiene que ver con un aumento de pH, y la última forma es la más compleja, tiene que ver, en el caso que usé yo, con una desnaturalización con el electrodo, digamos. En general esto está hecho, básicamente es una escuela que viene de la gente que hace Raman de hemoproteínas, y ya hay varios grupos en el mundo que hacen las cosas más o menos de esta forma. Y la parte, repito, la parte más sensible tiene que ver con la construcción de patrones, pero en parte, bueno, los construí yo, pero también los comparé con lo que hay en bibliografía, con las asignaciones de bandas que están hechas y lo que han hecho mis compañeros de laboratorio previamente, y en general es todo consistente. No sé si esa contesta la pregunta. Sí, es un poco curiosidad de ver cómo te asegurás que lo que decís es realmente válido, digamos, que por lo menos se puede sostener en una discusión científica. La otra cosa también desde el punto de vista experimental es, cuando trabajás con las voltametrías cíclicas, a veces restás el background, que es lo que haces en el capítulo 3, y otras veces no te preocupas. ¿Cuál es el criterio para eso? Sí, eso la verdad es que una vez habiendo visto ya la tesis me arrepentí de haberlo hecho así. En principio debería haber presentado todos los voltagramas sin la resta del background. En principio que es como el emblemático, tiene que ver con que la intensidad de la segunda banda es mucho menor que la de la primera banda, y está montado sobre una línea de base alta, ¿no? Porque son la corriente capacitiva es alta, pero acá no los tengo, pero los tengo accesibles, los crudos, y están bien. O sea, si la pregunta viene de la mano de si la cajita de la SAM se comporta bien, sí, se comporta bien. No lo tengo acá, pero lo tengo bastante rápido, si querés lo puedo buscar. No, está bien. Yo simplemente para ver un poco, me imaginé que era un poco por cuestiones de intensidad, y de esa manera parametrizas un poco las intensidades. No, eso se usa mucho, pero yo creo que lo que habría que hacer es poner como un apéndice de los datos crudos, ¿no? Como para... Sí. Pero está bien, no pasa nada. No, cuando publicamos este paper está el crudo, yo en la tesis no lo puse, pero el resto de los capítulos sí los mostré en crudo, porque me parecía que además se notaba bien lo que se veía, digamos. Sí, por eso te preguntaba un poco eso. La otra cosa es, en algún momento me pareció que usaste electrodos de plata en el capítulo 4, ¿puede ser eso? Que usaste, o siempre fueron todos oro. No, todo lo que es electroquímica, digamos, voltametría cíclica es oro, y todo lo que es Raman es plata. Pero cuando haces Raman en plata, ¿cómo oxidás? ¿Le oxidás externamente con algún compuesto o reducís? No, o sea, ¿cómo oxidás y reducís? es todo por el potencial aplicado.
O sea, todo lo que es Raman absorbido sobre electrodos modificados, no use, digamos, oxidantes y reductores químicos. El único momento de la tesis que hice eso fue para construir los patrones que contaba antes. Después todo lo demás es potencial aplicado, siempre teniendo en cuenta el potencial de la plata. Porque los electrodos estos se oxidan a potenciales relativamente bajos. Entonces, y también o sea, hay que tener mucho cuidado con la ventana de potencial en general para la plata, porque Claro, potenciales muy reductores, podés ver, hay dos cosas que pueden pasar. Desorción de la monocapa o también algunos cambios de fase que se han observado, y a potenciales altos está la oxidación de la plata, que como no es plata bulk en sí, digamos, sino que tiene esta nanoestructuración, ocurre más o menos a un potencial de 200 milivolts versus plata cloruro de plata. Entonces yo nunca me fui arriba de 150. Claro. Y en general eso no fue problemático. Sí, esa era un poco a eso iba un poco la pregunta. Está muy bien, está muy bien. Después, lo otro que a mí me resulta más así tema de discusión, y que yo no sería también, de vuelta, un poco como dijo Javier antes, no hubiera sido tan contundente, pero sí es un modelo que fitea, es el de la transferencia electrónica. Anda la transparencia 14, Santiago, por favor. Claro. Ustedes ahí, lo que asumo yo es que ustedes tienen un electrodo de oro que es policristalino y modifican con tierras de distinta distancia de cadena. Ahora, me da la sensación a mí, por el diagrama que haces ahí en la figura, como que vos asumís que los tioles se ordenan y todos tienen un determinado largo y es una película perfecta, y es como que la proteína está a distintas distancias y hay una constante eléctrica entre... Y yo, o sea, los datos te dan y más o menos fitea, entonces es un modelo que uno puede proponer. Pero me parece como que habría que descartar otras posibilidades. Para mí las posibilidades que puede pasar ahí es que cuando vos tenés cadenas cortas de tioles, esas cadenas cortas no se van a ordenar muy fácilmente, y ahí te pueden quedar islas y se te pueden formar cosas donde la proteína entra y está en otra, y es otro comportamiento porque está en otra posición y de otra manera, y cuando sí tenés una cadena larga como 12 y 18, ahí sí la película se ordena y estás a una distancia que es la que vos decís. ¿Eso lo discutieron en algún momento? Sí, digamos, no son experimentos que hice yo, pero en general este tipo de efectos que se ve acá, se ve para un montón de monocapas distintas, para proteínas distintas, distintos electrodos, tanto electrodos de oro como electrodos de plata. Entonces eso nos da una idea que es algo más bien general. Y segundo, sobre el orden de la monocapa, la experiencia que tenemos en el grupo, utilizando espectroscopía Raman, se puede caracterizar en parte el orden de cómo es el orden relativo de la monocapa. Los desórdenes más importantes los vemos para monocapas bien cortas, C2 y C4. Ya a partir de C6, nuestra experiencia con SAMs de personas que pasaron ante el grupo, pero yo también evalué ese tipo de datos, es que las SAMs se comportan bastante bien, y acá no se llega a notar, pero ya en C8 empieza la curvatura, y datos de otros grupos ven curvaturas a partir también de C8, C6. Yo en principio, aunque es cierto lo que vos decís, no podemos descartar que haya un problema intrínseco de cómo se está comportando esa interfaz. En principio, como es tan reproducible en distintos sistemas y la caracterización que tenemos hecha de la SAM, creería que no, que es un problema más general. Obviamente es imposible de asegurar que es este modelo, hay otros modelos también que incorporan elementos dinámicos y otros modelos que vienen a explicar este tipo de datos, pero en principio yo creo que esa curvatura que vemos es representativa. Otra cosa que evaluamos, que fue un tema no menor, tiene que ver con si no estamos viendo el límite de la medida de la constante de transferencia electrónica. Ya acá llegamos a valores de constante de transferencia electrónica muy altas, y no será que está la resistencia no compensada limitando esa constante de transferencia electrónica.
pero trabajamos en condiciones donde determinamos la resistencia no compensada y optimizamos la geometría de forma tal que la resistencia no compensada sea menor a 50 ohm, que es lo que propone el fabricante, que no debería haber modificaciones más de medio milivolt de los picos, digamos, versus lo que sería versus resistencia no compensada nula, y además compañeros que trabajan en otros sistemas proteicos compararon los resultados con un método alternativo para medida de la constante de transferencia electrónica, no el método de Laviron que usé yo, sino el método de Krieger, y obtuvieron resultados consistentes. Al principio tuvimos mucho cuidado con no estar viendo un artifact por ese lado. Es imposible de asegurar, y quizás yo puede ser que sea muy determinante cuando digo las cosas. Es algo que voy a tener que modular mejor en el futuro. La otra cosa es un detalle experimental. ¿Qué quieres decir con viscosidad igual a 0? ¿No tendría que ser un valor de referencia 1? Es 1. No el gráfico dice 0. Sí, no, está mal, pero lo voy a anotar porque... Eso, después yo también te voy a pasar una lista de pequeños errores, porque sería bueno para el PDF, porque esa es la que va a ver la gente. Hoy en día, como las tesis están a un clic de la computadora de uno ve las tesis de la gente. Entonces la tesis que dejes ahí en la facultad, esa va a ser consultada. Entonces esa tratamos de revisarla y que sea claro todo. Pero, y ahí cuando vos decís, cuando vos haces la viscosidad la tomás con respecto al agua, la viscosidad la tomás con respecto a una solución de una determinada fuerza iónica a la que le fuiste agregando el etilenglicol o la sacarosa. No, la fuerza iónica es constante, tanto para uno, o sea, la relativización es con fuerza iónica constante. Claro, pero a lo que voy yo es que la viscosidad está referida a esa solución de una determinada fuerza iónica y no a la pura. No, es cierto, no, está referida, digamos, la transformación que yo hago de concentraciones a viscosidades, si no recuerdo mal, eso lo sacamos de literatura, está referido al agua pura. Ah, está bien, listo. Sí, eso sí, había que aclarar. Sí. Se hace un detalle, no pasa nada, pero viste, para el tipo que lo quiere reproducir mañana, puede ser importante. Yo eso también pensé, que a la gente que viene detrás de vos en el laboratorio va a estar viendo tu tesis y conviene que todo esté lo más claro posible. Por mi parte nada más. De vuelta te felicito, es un trabajo muy exhaustivo y veo que lo pensaste mucho, lo cual es muy importante. Así que felicitaciones nuevamente. Si quedaron algunas preguntas que surgieron en los últimos minutos, pueden hacerlas ahora. Javier o Eduardo. Por mí está perfecto. Muy bien, entonces, bueno, felicitaciones, yo voy a aplaudir, así que pueden abrir los micrófonos para aplaudir. Bueno, vamos a pasar al jurado a una sala para hacer la discusión. Ustedes quédense en esta sala, nadie se vaya. Hablen entre ustedes, entretenelos, Santiago, ya volvemos. Agradecer. Bueno, a ver si me sale. A ver. Ya salimos. Que me sale. En la sala. Bravo, Santi. Bueno, gracias. Los jurados siguen acá, ¿no? Sí. Mirá. Fernando sigue acá al menos. Ernesto, como salió y entró Fernando, ¿no tendrás que agregarlo a mano a la... Sí, ya lo agregué. Bueno, me estoy yendo. Ah, bueno. Volvemos en un rato. Bueno. Nada, le quería mandar felicitaciones. Bueno. Ahora sigue que en un ratito van a volver los jurados, no dudo que tarden mucho.